El miedo. Esta canción en lo personal me llena montones. A veces vivimos toda una vida con miedo, vivimos toda una vida con limitantes, a arriesgarnos a ir a hacer lo que tal vez Dios me está diciendo. Si yo les dijera ahorita cómo me siento, les podría decir que tengo miedo, tengo susto de estar acá, ¿verdad?, frente a ustedes, pero aún así, desde el primer momento en que me tomaron en cuenta para estar acá, lo que dije es, voy a hacerlo aún con miedo, aún con, con tanta duda en mi corazón, pero lo voy a hacer, ¿verdad? Creo que al final de cuentas eso es lo más importante. Y vamos a ver, yo creo firmemente que el mensaje, lo que les traigo ahorita, quiero direccionarlo hacia esta parte, ¿verdad? No sé hoy usted que está aquí, cómo se ha sentido, no sé cuáles sean sus circunstancias que traigan su mente, pero hay una historia muy interesante en la Biblia que se las voy a compartir, y está en Mateo 14. Y es donde Jesús camina sobre el agua. Así que podemos ir a Mateo 14, el versículo 22. Y dice así: después de esto, Jesús ordenó a los discípulos: suban a la barca y vayan a la otra orilla del lago. Yo me quedaré aquí para despedir a la gente y los alcanzaré más tarde. Cuando toda la gente se había ido, Jesús subió solo a un cerro para orar. Allí estuvo orando hasta que anocheció. Mientras tanto, la barca ya se había alejado bastante de la orilla. Navegaba contra el viento y las olas golpeaban con mucha fuerza. Todavía estaba oscuro cuando Jesús se acercó a la barca. Iba caminando sobre el agua. Dice, los discípulos lo vieron, pero no lo reconocieron. Llenos de miedo gritaron: un fantasma, un fantasma. Enseguida Jesús les dijo: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió: Señor, si realmente eres tú, ordena que yo camine también sobre el agua y vaya hasta donde tú estás. Jesús le dijo: ven. De inmediato Pedro bajó de la barca, caminó sobre el agua y fue a Jesús. Pero cuando sintió la fuerza del viento, tuvo miedo. Allí mismo empezó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Entonces Jesús extendió su brazo, agarró a Pedro y le dijo: Pedro, tú confías muy poco en mí, ¿por qué dudaste? Lo voy a dejar hasta ahí, pero me parece muy fuerte. Esta es mi segunda vez que me dan la oportunidad de compartir un mensaje. La verdad no soy muy primerizo en esto, y la vez anterior que pude compartir hablaba sobre los discípulos. Me encanta mucho las historias que trae la Biblia sobre cada uno de ellos, porque muestran lo ser humano que fueron, muestran lo natural que fueron, muestran como muchas veces tal vez yo lo he sido, ¿verdad? Y poco a poco ahí en mi mente yo decía: ay, ¿por qué voy a compartir otra vez? No el mismo versículo, no la misma historia, pero casi que refiriéndose a lo mismo. Y Dios de una u otra manera me decía: no importa, al final de eso no se trata de que la gente, las personas de una u otra manera puedan verme, vean el reflejo de lo que yo pude hacer con esas personas a través de lo mismo. Si una u otra o tercera, cuarta, quinta vez tengo que decirlo, es por algo. Y me impacta que los discípulos, no sé, tienen mínimo que ser, si no eran ticos, eran latinoamericanos o algo, pero
el hecho de decir de que veo un fantasma, o sea, yo digo, yo lo diría, o sea, tal vez yo veo que estoy en esa posición de Pedro y yo veo que dice que es Jesús, que oigo la voz de Jesús y veo que viene una sombra, veo que o sea, yo no creería tal vez que fuera Jesús. La verdad, obviamente lo primero que también diría es un fantasma, ¿verdad? Sería cualquier otra cosa menos que Jesús. Luego, la historia empiezan a tomar esa naturalidad del hombre, de siendo un discípulo de Jesús, donde Pedro reta de cierta manera a Jesús. Y yo digo, Pedro le gusta meter como las patas, digo yo, ¿verdad? Porque siempre tenía sus salidas, ¿verdad? Siempre bueno, dice que yo no hago esto y al final termino cometiéndolo, que yo lo otro y al final también se iban todas. Y aquí vuelve a lo mismo, él reta y le dice a Jesús, Jesús, si eres tú, ayúdame, dame eso para yo también caminar. O sea, yo creo que eso es algo que todos lo haríamos. O sea, yo le digo, bueno, para comprobar si es usted, de ahí yo también, o sea, si usted camina sobre el agua, entonces yo también quiero hacerlo, ¿verdad? Dice que en el momento Pedro inicia y empieza a caminar sobre las aguas. Me parece algo súper chiva ver que Jesús le da la oportunidad, le da ese privilegio a Pedro. Pedro empieza a caminar sobre las aguas, yo me imagino la escena, ¿verdad? Donde Pedro empieza, pero dice que de un pronto a otro, donde las olas se ponen bien fuertes, donde el viento empieza con bastante fuerza, dice que Pedro le entra el miedo, le entra la inseguridad. Y ahí es el grave problema, porque a partir de ahí es donde ya se da el confrontamiento, creo yo, desde el corazón, ¿verdad? Y el mensaje más importante que tal vez Jesús, o la lección que Él quiere darle. Porque yo no sé si usted le pasa, pero muchas veces por el miedo que tenemos, por no querer escuchar lo que la voz de Dios me ha estado diciendo, lo que la voz de Dios me ha inclinado a hacer, dejamos cosas, y simplemente en ese momento es donde empezamos a hundirnos, es donde empezamos a sentir que el viento es muy fuerte, empezamos a sentir que las cosas no salen a como nosotros queremos. Y yo creo que cada uno de nosotros hay momentos en nuestra vida donde vamos a retroceder por una u otra razón. Pero el peligro, el problema y lo más peligroso es el miedo. El miedo nos limita. El miedo hace que perdamos miles de cosas. Yo creo que para nadie es un secreto que si nosotros hubiéramos estado en esa posición de Pedro, de fijo nos hubiéramos echado para atrás. Yo no sé, pero en algún momento, bueno, para mí el agua o lo que es montarme tal vez en un barco, no sé, en un ferry o algo así, para mí lo hago, pero no es como, siempre yo estoy ahí como pensando, ¿verdad? Yo, si esta vara se cae, si esto, ¿verdad? O si le pasa algo, ¿verdad? Y todo, ¿por qué? Porque para mí sí es como tal vez un problema que tengo, algún miedo, y no podemos decir que simplemente nosotros hubiéramos seguido con toda la valentía del mundo, porque seríamos muy inhumanos si lo hubiéramos dicho. Pero yo creo que a veces le damos tanto, hacemos tanta mente, le damos tanta vida a nuestros pensamientos y nos limitamos. A veces
Pensamos tanto en lo que me va a pasar, pensamos tanto en lo probable, sacamos como conclusiones de mi futuro, saco conclusiones de lo que voy a pasar, saco conclusiones pongo mi mirada, pongo aquel propósito que tengo en las cosas naturales y olvidamos que Jesús es totalmente lo contrario. Creo que Dios no falla, creo que Dios no miente, y nosotros no entendemos la gravedad, no entendemos lo fuerte que es el peso que tiene la palabra de Dios, porque si todas las historias de la Biblia que encontramos, si todos los momentos en la Biblia que encontramos, todas las personas hubieran obedecido a lo que Dios decía, hubieran dejado el miedo de un lado, muchas cosas hubieran sido diferentes. Gracias a Dios, ellos cometieron lo que hicieron, cometieron los errores, cometieron tal vez las experiencias que tuvieron, porque nos sirve a nosotros como una lección, nos sirve a nosotros como un aprendizaje. Pero hay veces que como humanos a veces hacemos las cosas sin importar cuál sea mi futuro. Yo les pongo un ejemplo. Tenemos amistades y una amistad me induce a mí a hacer algo y no lo pensamos. Un familiar me induce a hacer algo contrario a lo que tal vez yo quiero hacer, o lo que yo creo, o lo que yo debería de hacer, y lo hacemos sin miedo. Si póngale el nombre que usted quiera, un amigo, una pareja, el jefe, lo que sea, lo hacemos, no dudamos, no tenemos miedo. Pero con Dios es tan contrario. Con Dios tratamos de meterle como nuestra voluntad, tratamos de meterle nuestra decisión con tal de hacer cosas, con tal de evitar aquellas situaciones que vayamos a enfrentar, con tal de evitar el futuro, con tal de evitar aquel propósito que yo quiero para mi vida. Y yo les digo algo hoy en esta noche. A veces tenemos que simplemente dejar de un lado las probabilidades, dejar de un lado lo que va a pasar. Creo que si Dios ha dicho algo sobre nosotros, Él tiene todo bajo control. Yo no sé si ustedes lo creen, pero si recibimos alguna directriz, si recibimos algún mensaje, alguna dirección, si escuchamos que Dios tiene algo para mi vida, yo no sé usted, pero creo que hay que hacerlo. Es difícil, es fuerte, a veces no lo logramos, a veces lo hacemos con miedo, pero hay frutos en el momento donde empiezo a tomar decisiones, donde empiezo a tomar actitudes para seguir adelante. Y donde yo dejo mi miedo, donde yo dejo mi temor, es donde Dios empieza a trabajar. Yo no sé, pero a veces nosotros como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, como cristianos, póngale el nombre que usted quiera, a veces si no estamos en una crisis, no accionamos nuestra fe. Yo creo que la fe cristiana
La fe cristiana, guarde esto en su corazón, la fe cristiana yo creo que se vive en la crisis. Porque yo soy el número uno, yo se le levanto la mano con todo mi sinceridad y les puedo decir, si yo estoy súper bien, si yo estoy teniendo mi vida al 100 con Dios, con mi familia, con mi relación, con mis amigos, con todo, empiezo a olvidarme de Dios, empiezo a olvidarme de la fuente, empiezo a olvidar aquellas promesas, empiezo a olvidar aquellas cosas por las cuales yo debería estar anclado a Dios. Y lo he comprobado, lo he visto en mi vida, en mis cercanos, amigos, familia. A veces gracias a la crisis, a veces gracias a los problemas, es cuando más estamos recordándonos de Dios, es cuando más estamos acá en la iglesia, es cuando más decidimos hablarle a otros de Jesús. Porque si todo fuera fácil, les aseguro que no estaríamos acá. Yo, el último culto que tuvimos de linaje entre semana, predicaba Paula y ella en un momento decía, yo no sé por qué Dios a uno lo pone a compartir un mensaje en el momento donde uno está hasta más bajoneado, donde tal vez ha tenido los problemas más grandes, y porque uno dice, tal vez yo quisiera que me hubieran tomado en cuenta cuando estoy haciendo lo mejor, cuando estoy en mi 100, cuando estoy dando todo por mi ministerio, todo por mi llamado, todo. Y yo dije, eso me está pasando. Yo he tenido días tal vez que no han sido los mejores, y tal vez yo en mi mente, en mi humanidad, yo dije, ¿por qué no me tomaron en cuenta en otro momento? ¿Por qué tuvo que ser ahorita? ¿Por qué tuve que experimentar tal vez momentos de entregarme aún más a Dios, aún en la dificultad? Y yo dije, es esto, es simplemente esto. A veces nosotros necesitamos recordar de dónde viene todo, recordar de dónde estamos anclados. Porque si no, les aseguro que lo perdemos de vista. El reto, el verdadero reto, comienza a partir del momento donde decidimos dejar nuestros miedos atrás. De algo estoy seguro, de algo estoy completamente seguro, y es que Jesús en esta historia relata cómo Pedro, en el momento que empieza a hundirse, él pide ayuda. Él comienza a hundirse. Imagínense en esta escena. A veces somos tal vez muy visuales. Imagínense la escena donde, póngase usted ahí en vez de Pedro, donde comenzamos a hundirnos. Estamos viendo que las cosas están fuertes, estamos viendo que el viento viene fuerte, que la marea está alta. Empezamos a hundirnos. Empiezo a pedir ayuda y le digo, Dios, sálvame, Dios, ayúdame. Y dice que Jesús simplemente, antes de dejarle la lección, antes de dejar como la cachetada, podemos decir, Él extiende su brazo y toma a Pedro para que él tenga seguridad. Lo agarra, lo levanta, le da soporte y luego le dice, ¿por qué dudaste? ¿Acaso no tuviste fe? Y me llena ver cómo el amor de Dios es tan grande que no se compara a nosotros. Porque
¿Cuántas veces cometemos errores? ¿Cuántas veces fallamos en algo? Y lo primero que llega a nuestra vida es una palabra hacia señalar nuestra vida, hacia juzgar a lo que hicimos. Aquí tengo a mi amigo Carlos y cometió algo y uno es como directamente: Carlos, ¿por qué usted hizo eso? Yo veo a Dios actuando de otra manera tan diferente, que Él primero lo levanta, que Él primero le da la mano, le extiende la mano, y luego, ¿por qué dudaste? Desde el amor, desde el corazón. ¿Acaso no tuviste fe? Yo hoy quiero que cada uno de ustedes, en su corazón, en su mente, tal vez en el momento tomaron decisiones, tal vez en el momento decidieron salir adelante, salir hacia Jesús y caminar sobre las aguas, pero tal vez echaron para atrás, tal vez el miedo. Hay una gran mentira que dicen que cuando nos acercamos a Dios, que cuando venimos a la iglesia no hay problemas. Es algo totalmente, es una mentira. A veces venimos a la iglesia y más bien todo es peor. A veces hay hasta más problemas. A veces las cosas se nos salen de control. Pero ahí yo sé y estoy consciente y creo que Dios en este momento les dice, les recuerda a cada uno de ustedes: estoy contigo. Primeramente te extiendo mi brazo, te extiendo mi mano para que salgamos juntos adelante. No importa si hubo miedo, no importa si hubo un fracaso, no importa si te echaste para atrás, no importa si tal vez el viento, tal vez lo que venía, los problemas, deja eso de lado, dice Dios. Simplemente te extiendo mi brazo, te extiendo mi mano. La canción que les ponía al principio se llama Coraje. Y la palabra coraje me demuestra a mí como una agalla a ir por más, un extra de nuestra voluntad, algo más allá de lo que yo por mis propias fuerzas puedo hacer. No son fuerzas, no es enojo, no es ira, es coraje, es el coraje que debemos tener. El momento donde nosotros pongamos nuestra mirada en Dios, pongamos nuestra mirada en Jesús, ahí es donde debemos activar el coraje en nuestra vida, donde debemos activar el coraje que como seres humanos debemos encender, debemos prender. En la Biblia, todos saben, hay un versículo muy conocido, ¿verdad? Solo los violentos arrebatan el reino de los cielos. Yo no sé usted, pero la canción decía: tomaré coraje de tu perfecto amor. Tomaré coraje, dejo el bote del temor. A veces debemos simplemente empezar a dejar aquello que hay en esa barca. Esa barca carga con problemas de nuestra familia, carga con sueños frustrados, carga con el qué dirán mis amistades, carga con tanta cosa que tal vez vamos llenando y nos limita a encontrar el verdadero propósito por el cual Dios ha trabajado en nosotros. Yo no sé, pero mi barca
tal vez puede ser muy diferente a cualquier historia que hay aquí. Hoy es un culto a cargo de linaje, pero es general. Tenemos personas adultas, adultos mayores, jóvenes, niños. Cada uno de ustedes carga tal vez una barca muy diferente a la mía. Mis miedos son muy diferentes a los de ustedes. Mis problemas son muy diferentes a los de ustedes. Pero lo que sí tiene que ser lo mismo, lo que sí tiene que ser general, son las decisiones. Es el salir. El salir. A veces tenemos que despojarnos simplemente, lanzarnos, tirarnos. Yo no sé, pero siempre vemos un ejemplo muy claro. Y es que si ponemos a un bebé, si ponemos a un niño a tirarse de aquí, del púlpito, del altar, de donde usted lo quiera ver, de una grada, y usted tiene sus brazos extendidos, el niño se va a tirar, porque confía en usted, porque cree en usted. Así mismo es Dios, así mismo es Jesús. Jesús no te va a decir, ven, y va a salir corriendo. No. Él es el primero. Él es el primero en estar ahí. ¿Dónde está nuestra fe? ¿En dónde ponemos nuestra fe? Tal vez nuestra fe está en una carrera. Tal vez nuestra fe dependa de nuestro salario. Tal vez nuestra fe dependa de un amigo, de su esposo, de su esposa. O hasta peor, a veces nuestra fe depende de nuestros líderes, depende de nuestros pastores. Y son humanos. Nadie que ponga la fe en su pastor, nadie que ponga la fe en su líder, va a tener un fruto bueno. Porque de nada sirve confiar en humanos. De nada sirve. Si no aprendemos a dejar nuestra fe en Dios, nunca vamos a soltar la barca. Porque tal vez la barca nos da seguridad. ¿Por qué? Porque vivimos en la barca y estamos cómodos. Aunque se nos mueva un poquito, aunque se le haga un hoyo y se empiece a meter el agua, pero ahí vamos. No nos ahogamos, por lo menos. Pero el propósito no está completo. A veces creer no es lo principal. Y les voy a poner un ejemplo. A veces, por más de que nosotros creamos en algo, no va a marcar la diferencia. Yo sé que el monte Everest es enorme. ¿Por qué? Porque he investigado. Porque los informes lo dicen.
pero yo no he estado ahí para darme cuenta de la magnitud del lugar. La luna, yo sé que la luna está larguísimo de acá. ¿Por qué? Porque lo sé. No sé ustedes, hay miles de cosas que por más de que sabemos, por más de que sabemos tantas cosas, no es el chiste. Hay que vivirlo. Y es lo que pasa con los discípulos. ¿Cuántas tortas, como decimos nosotros, se jalaron los discípulos por simplemente saber que Jesús hacía esto, que Jesús me estaba llamando? Sí, sé que es Jesús, pero Pedro no quiso experimentar. Pedro quiso saber. Y me devuelvo al versículo. Ellos preguntaron: Jesús, si eres tú, o sea, quiero saber si eres tú, quiero darme cuenta si eres tú. Y qué fuerte, porque no se vale, de nada sirve solo saber. Yo no sé si ustedes lo logran entender, pero de nada sirve solo saberlo. Yo no sé cuántos de los que están aquí saben que tenemos un Dios, que tenemos un Padre que nos cuida, que nos ama, que nos protege. Lo sabemos. Pero tal vez nos hace falta ese coraje por experimentarlo más allá. Nos falta muchas veces ese coraje por decir: voy a dejar esto que tal vez me tiene ahí, voy a dejar esto que tal vez me ha frenado. Yo quiero que dispongamos nuestro corazón, que tomemos valor, que tomemos coraje, porque de nada sirve saber. Ya estoy cerrando. Recuerden que nosotros no caminamos por lo natural. A veces muchas cosas son meramente espiritual. Ponemos la mirada tanto en los pronósticos, ponemos tanto la mirada en que ni que fuera tonto para hacer tal cosa porque sé lo que me va a pasar. Si Dios fue el que puso eso en su corazón, si Dios fue el que puso eso en su mente, le aseguro que va a salir adelante. Le aseguro que al final de todo hay algo bueno. Le aseguro que al final de la historia, al final de ese propósito, lo encontraremos a Él. ¿Qué tal si se ponen sobre sus pies? Coraje, valor, fuerza, fe, cuántas cosas
por aferrarnos a otras, las hemos dejado a un lado, las hemos dejado atrás. Si pudiera dejarles esta noche grabado en sus corazones una frase, dejarles grabado algo, les diría: aún con miedo, aún con temor, salgamos de la barca. Aún con miedo, aún con temor, agarremos la mano de Jesús. No limitemos lo que Él tiene. No limitemos experiencias, no limitemos. El miedo ha acabado con tanto. El miedo ha acabado con sueños. El miedo, el temor, nos ha echado para atrás en tantas cosas. Y yo no sé si usted está dispuesto a seguir perdiendo oportunidades a causa del miedo. Yo no. Gracias, Dios, gracias. Cierren sus ojos. Señor Jesús, gracias, gracias, porque entendemos, porque sabemos que al final de todo, tú sigues trabajando, tú estás en control. Gracias por enseñarnos. Gracias por enseñarnos a extender nuestro brazo antes que juzgar, antes que señalar. Gracias porque desde siempre lo único que has querido es sacarnos de esa barca que nos limita, que nos daña. Yo hoy te pongo en este momento la vida de cada una de las personas que está hoy acá. Gracias, gracias. Gracias, Dios, por sus corazones. Gracias, Dios, porque hoy nos recuerdas lo importante que es escuchar tu voz. Levanta nuestra fe. Levanta nuestra fe. Gracias.